Estamos ya en el sexto domingo del tiempo pascual. Estamos acercándonos ya a Pentecostés. Bueno, primero la Ascensión y luego Pentecostés. El tema que nos ocupa es la despedida de Jesús, sí. Despedida sí, pero no abandono. No estamos huérfanos. Lucas es el que nos habla de esta presencia amorosa de Jesús que se despide en Betania. Pero San Juan, en el capítulo 14, nos va a mostrar: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Es de suma importancia entonces captar el sentido de estas palabras, porque se trata de que nuestro propio cuerpo se convierte en el receptáculo, en el sagrario, en un lugar especial donde habita la Santísima Trinidad. Cuando Jesús dice que se va de nuevo al Padre, los discípulos entran pues en pánico, sienten que se les mueve el piso. La despedida sabe pues a lágrimas, por eso les dice repetidamente: no se turbe su corazón, no se turbe el corazón ni se acobarde. Aquel día en el cenáculo, el nudo pues en la garganta de los discípulos era muy grande. Y no es para menos el que los discípulos se sientan inseguros a propósito de la partida de Jesús. El Maestro constituye el punto de referencia de sus vidas. Sin su presencia no hay seguimiento ni tampoco futuro. De ahí que teman el verse desprotegidos y sin orientación, en otras palabras, huérfanos del amor que los ha sostenido. Pero la actitud de Jesús ante la inminente partida es diferente. Si me amaran, dice Jesús, se alegrarían de que vuelvo al Padre. Hagamos la lectura del pasaje de San Juan que nos ocupa en este domingo, Juan 14, 23 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Hasta aquí el texto del Evangelio del próximo domingo. Importantes pues acercarnos ya a la profundización del mismo. En el discurso de despedida de Jesús pues tenemos dos puntos de vista que se confrontan. En el Evangelio que leemos pues para este domingo, vemos cómo Jesús quiere ayudar a sus discípulos a ver su partida desde el ángulo preciso. Así queda claro que 1. Jesús tiene un punto de vista propio sobre su partida. 2. Los discípulos deben comprender a partir de claves muy precisas cuál es su nueva situación y cuáles son las razones para no sentirse abandonados. Con las promesas que van desgranando, el Maestro Jesús lleva gradualmente a su comunidad del ambiente de tristeza al de una gran alegría, la alegría que proviene de comprender que el camino de Pascua
conduce a una nueva, más profunda y más intensa forma de presencia suya en el hoy de la historia de todo discípulo. De esto se deduce en la vivencia actual del resucitado, pues más estrechamente unida a la captación de las cuales son las formas concretas, como el Maestro sigue conduciendo al discípulo pues en el tiempo pascual. El Evangelio de este domingo responde entonces a la pregunta sobre cómo continúa Jesús guiando a sus discípulos, animándolos en el seguimiento en los nuevos tiempos. Así que la base del seguimiento de Jesús, como lo decíamos el domingo anterior, el amor de Jesús es uno. Fue lo que trató el domingo anterior. Ahora tratamos el amor a Jesús y la obediencia a su palabra. El discípulo ama a Jesús, pero la forma concreta de su amor es, uno, acoger con fe la persona de Jesús con todo lo que Él ha revelado acerca de sí mismo. Y dos, tomar en serio sus enseñanzas poniéndolas en práctica. Esta es la ruta firme del discipulado. El amor entonces se vuelve compromiso. Notemos la insistencia en el capítulo 14 de Juan. Si me aman, guardarán mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si alguno me ama, guardará mis palabras. O al revés, el que no me ama no guarda mis palabras. Es así como un discípulo sigue a Jesús a lo largo de toda su vida, mediante la escucha y el arraigo del Evangelio. Su amor en esta sintonía en el camino del Evangelio redundará en una desbordante alegría. El discipulado es una dinámica del amor. Si observan los mandatos de Jesús, demostrándoles así su amor, ellos siguen su ejemplo. Solo si son verdaderos imitadores de Jesús, porque así es el que comporta con el Padre, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta dinámica de amor despeja el panorama pues de la nueva realidad que acontece al interior pues de la vida del discípulo de Jesús. Su amor se encuentra con otro amor que lo supera y con creces. El discípulo no solo entra en la circularidad del amor con Jesús, sino también con Dios. Dice el texto, el que me ame será amado de mi Padre. Si alguno me ama, mi Padre lo amará. A partir de aquí comienzan a caer pues en cascada de los labios de Jesús una serie de revelaciones. La primera viene conectada enseguida con el tema del amor obediente del discípulo completando hacia el círculo. Jesús anuncia un amor permanente e inclusivo del Padre y del Hijo en el corazón del seguidor de Jesús y dice, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Así que hay 5 revelaciones de Jesús a sus discípulos. El amor de los discípulos por su Maestro es la premisa de 5 revelaciones que Jesús anuncia ahora en forma de promesa. Pero notemos bien, se trata del amor de los discípulos. Si el discípulo ama al Maestro, si el discípulo ama al Padre, y si guarda sus mandamientos es prueba de que en realidad ama a Dios. Por eso estas 5 promesas son importantes. El Padre y el Hijo vendrán a los discípulos y harán morada en ellos. Eso es clave. Si amamos al Padre, amamos la palabra del Hijo, amamos al Hijo, Él vendrá y hará morada en nosotros. Segundo, el Espíritu Santo estará con ellos y los instruirá. Se trata de una instrucción. Notemos que en el Antiguo Testamento así era.
La Torá significa instrucción y por eso Dios instruye a través de su palabra. Pero ahora será, dice, el Espíritu Santo el que va instruyendo a través de la palabra. Tercero, en esta comunión con Dios les ofrece su paz. Cuarto, también les compartirá su alegría. Y quinto, para que crezcan en la fe. Profundicemos estas afirmaciones siguiendo el hilo del texto. Primero hablemos pues de la inhabitación del Padre y del Hijo en el discípulo de Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Detengámonos en esta frase de Jesús. La inhabitación de la comunión del Padre y del Hijo, una soledad llena. La presencia de Jesús en el caminar del discípulo, en el tiempo pascual, atrae también la de Dios Padre. Jesús no viene solo. De hecho, si miramos otros pasajes del Evangelio, constatamos que Jesús le hace caer en cuenta a sus discípulos que en Él no hay soledad. Lo ha dicho, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo. A todo discípulo le sucede lo mismo que a Jesús. Su soledad es en la compañía de Dios. Quien ama a Jesús no está solo, no está perdido ni abandonado a su propia suerte. Aun cuando no sean visibles para sus ojos físicos, todo seguidor debe saber que Jesús y el Padre están a su lado. Es por eso que hay que tomar conciencia en todo instante, incluso a la hora de la muerte, tiempo de profunda soledad y radical separación, que Jesús y el Padre están a nuestro lado, que no nos dejan abandonados ni desprotegidos. El discípulo es un gustar cotidianamente esta amorosa compañía. El futuro se anticipa. Podemos vivir desde ya en el cielo, en la tierra. Nuestra vocación como criaturas de Dios es alcanzar la comunión plena con Dios en la eternidad. Ahora Jesús hace caer en cuenta que esta comunión con Él y con el Padre no será solamente una realidad futura cuando entremos a vivir en la morada que el resucitado nos ha preparado en el cielo, porque ha dicho, volveré y los tomaré conmigo, sino que es una realidad presente, aquí y ahora, que crece todos los días hasta la visión definitiva de la gloria. Esto vale no solamente para los primeros discípulos, sino para todos y todo el que cree en Jesús. Quien ama a Jesús se dispone a la venida del Padre y del Hijo, quienes harán morada en Él y permanecerán en su vida por tiempo duradero. Somos educados por el Espíritu Santo. Él viene, Él enseña y Él recuerda. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús recuerda una vez más que vendrá el Espíritu Santo. Ya lo había dicho poco antes. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque habita en ustedes. Notemos estas puntualizaciones del versículo 26. El Espíritu Santo es un Paráclito. Con el don del Espíritu comprendemos que no estamos solos, que contamos con una ayuda eficaz.
No nos esforzamos por comprender la palabra de Jesús solamente con nuestras fuerzas, sino que el Espíritu nos asiste, nos ayuda. El Padre dice, lo enviará en mi nombre. El Padre enviará el Espíritu Santo como respuesta a su petición. Yo le pediré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté con ustedes. Él les enseñará todo y les recordará todo. El Espíritu les entrega a los discípulos la totalidad del Evangelio, la palabra de Jesús en la cual hay una profunda unidad. Así les inculca sus enseñanzas y les revela su rostro. Estos dos elementos continuarán siendo el camino de acceso a la persona de Jesús. Su tarea es enseñarnos a aprender a Cristo, es decir, a hacer el camino pedagógico de la comprensión, apropiación vital y vivencia de la palabra de Jesús. Él no trae nuevas enseñanzas, porque toda la revelación ya se manifestó en la persona de Jesús. Su acción es referida a lo que Jesús ya dijo, recordándolo, profundizándolo e insertándolo en la propia vida, es decir, ayudando a encarnar al Verbo que es Jesús en nuestra propia historia. Sin la guía del Espíritu Santo, verdadero maestro del Evangelio, el discipulado es inviable. Cuando un discípulo es educado interiormente por el Espíritu Santo, puede seguir con mayor fidelidad a Jesús, conduce mejor su proyecto de vida sobre la ruta del Evangelio y adquiere todo lo que se necesita para entrar en la comunión total con el Padre y con el Hijo. De esta forma el Espíritu nos introduce en la Trinidad plena, meta del camino de Jesús y de toda nuestra vida. Así que la primera consecuencia de esta comunión con Dios es Jesús que anuncia la paz. Les dejo mi paz les doy, no se las doy como la da el mundo. Viendo esto, observamos su origen. Jesús les deja a sus discípulos su paz. Esto es la seguridad y la protección que solamente puede venir de Él. ¿Cuál es su fundamento? Esta paz no es solamente una palabra, sino que se basa en los dos anuncios que acaba de hacer Jesús: la comunión con el Padre y con el Hijo que nos habita, y la presencia del Espíritu Santo quien nos guía. La paz brota en la vida de quien se sumerge en Dios y endereza su existencia por el camino del Evangelio. Esta comunión es algo vital y seguridad y protección. Si Dios está con nosotros, ¿qué podrá constituir verdaderamente un peligro para nuestras vidas? La comunión con Dios arranca de raíz las preocupaciones, los miedos, las inseguridades, tanto cuanto sea vivida y experimentada en la fe. Cuando Dios está en la vida de uno, todo es distinto. Otra consecuencia: quien acoge la presencia de Dios, el Padre y el Hijo en su vida, caminando todos los días bajo la guía del Espíritu Santo, enfrenta la vida de una manera distinta, con paz. Las vicisitudes propias de la vida cotidiana, que muchas veces causan desasosiego y perturbación, no nos encuentran desvalidos, como si no tuviéramos ayuda y sólido piso que nos sostiene. En otras palabras, la realidad de la vida nos sumen en angustia y en temor. Con razón dice: no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Recordemos el punto inicial, puesto que Jesús es el único que puede darnos la entrada en esta comunión con el Padre. Él y solo Él es quien puede darnos este don de la paz. Me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Con la alegría sucede con la paz, la
Mayor alegría que hay es la del amor, cuyo fundamento último es la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Como se vio antes, el amor por Jesús impulsa a los discípulos a observar su palabra, pues bien, este hecho debería impulsarnos también a alegrarse porque el Maestro ya se va. Así que queda la alegría de Jesús por el don del Espíritu Santo, las promesas que Él ha dado, y les digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que este era el mensaje de la despedida. ¿Qué hay que captar en lo que Jesús acaba de decir? El hecho de que el Maestro les exponga a sus discípulos tantos detalles no debe ser motivo de inquietud, sino más bien una fuente de fortalecimiento de la fe en Él. Por tanto, su partida ciertamente es dolorosa porque ya no se ve, pero Él se ha quedado a través de la palabra, a través del don del Espíritu, y nos ha dicho de que se manifestará a través del amor. Vivamos pues esta certeza de la presencia del resucitado a través de su palabra y como Él ha hecho la promesa. Si alguien escucha mi palabra, vendremos el Padre y yo y haremos morada en Él. Que así sea. Gracias por su atención.